Hoy conocemos uno de los servicios más duros, no solo para el paciente, sino también para sus familiares debido a la carga emocional que genera en ellos. Es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Burgos. Les mostramos todo el esfuerzo diario y trabajo que hacen sus facultativos, además de los protocolos a seguir. Comenzamos a conocer este servicio de la unidad de cuidados intensivos. Ahora mismo estamos en la UCI 1, se divide en 3 bloques y vamos a hablar para que nos cuente cómo funciona el servicio con la supervisora Celia Díaz. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por atendernos, por dejarnos ver vuestras porque además es una manera también de que conozcáis nuestro trabajo, que somos mucho personal y nos dedicamos al cuidado del paciente crítico, que es tan importante. Cuéntanos, ¿cómo se divide la UCI? La UCI tenemos la UCI es una unidad global, integral, lo que pasa es que se divide en 3 partes por problemas de espacio. Entonces existe la UCI 1, la UCI 2 y la UCI 3. Intentamos que en esta UCI haya pacientes de neurocríticos más, en la UCI 2 serían los pacientes de cirugía y luego en la UCI 3 coronarios. Lo que pasa es que cuando no tenemos camas y tenemos problemas utilizamos es una UCI polivalente que se puede cualquier paciente en cualquiera de las 3 unidades. ¿Cuántas camas hay? Tenemos 24 camas entre las 3 unidades y el personal que tenemos, me gustaría tener más, pero bueno, es el que tenemos ahora. Tenemos 63 enfermeras y 39 auxiliares trabajando en esta unidad. Gente que tiene un conocimiento importante, una experiencia marcada, que lleva muchos años en la unidad y que desde luego desarrolla una labor bastante ardua porque es un sitio en el que los pacientes pues muchas veces nos dan muchos sustos en esta unidad. Vamos a ir viendo este servicio de la UCI desde que llegáis. Celia, ¿cómo es un poco el protocolo? Mira, pues cuando tenemos un protocolo de atención al paciente, nada más que llega todo el personal que va a llevar a ese paciente, más otra compañera, enfermera y auxiliar, junto con el médico, sale a recibirlo y lo cambia desde la camilla que viene de urgencia o de la planta, de donde venga, se cambia a nuestra cama. Unas camas que tenemos que son camas medicalizadas. Ya empiezo un poquito contándote que es unas camas que nos costó mucho conseguir, pero que al final lo hemos conseguido. Son unas camas que nos han permitido reducir la incidencia de úlceras por presión. Tienen unas celdillas que impiden que presionen en las zonas más importantes de los pacientes, en el sacro, en los tobillos y demás. Y luego además también nos permiten aplicar tratamientos en pacientes respiratorios, nos permiten aplicar vibración, percusión, rotaciones. O sea, son unas camas que la verdad estamos encantadas con ellas. Lo pasaríamos al BOS y ya una vez que llega el paciente al BOS, pues lo importante es monitorizarlo. Iríamos al monitor y le colocaríamos pues la monitorización cardíaca y la monitorización respiratoria. Esto que veis aquí es el respirador. Todas las habitaciones tienen más o menos todo el material idéntico, incluso hemos conseguido que material que en el otro hospital solamente teníamos muy poquito y se utilizaba para diferentes pacientes. Como estamos muy metidos en temas de seguridad y uno de ellos es el evitar la transmisión de infecciones, aquí hemos conseguido que cada paciente tenga la mayor parte del aparataje de tal manera que no haya posibilidad de que lo tenga que pasar rápidamente al otro y se puedan transmitir infecciones. El respirador está en todas las unidades, en todas las habitaciones, y es el que nos permite utilizarlo en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y necesitarían ventilación mecánica invasiva, siempre a través de un tubo endotraqueal. Luego esto se llama Pontac, lo llaman así, es como un puente, y tiene el lado húmedo, que sería este, y este sería el lado seco. En el lado húmedo entra todo lo que se refiere a bombas, todo lo que tiene agua, por así decirlo, de tal manera que en esta zona, que es la eléctrica, no caiga ninguna gota de agua, ningún problema, para que no haya ningún problema de seguridad al paciente, que pueda fallar el respirador o pueda fallar el monitor. Por lo que estoy comprobando, Celia, nuevas tecnologías que comparado con hace muchos años aportan una mayor seguridad ahora al paciente. Total, ¿no? Desde luego, la seguridad es uno de los objetivos primordiales de esta unidad. Llevamos trabajando en seguridad mucho tiempo y desde luego la tecnología nos ayuda, eso está claro. Pero luego también es importante, lo que me parece a mí que es muy importante, son los protocolos, la sistematización de trabajo, elaborar unas guías de actuación de tal manera que todos hagamos lo mismo y que
se cumplan todo lo que está establecido en esa norma y haya menos posibilidades de que podamos cometer algún error o algún incidente que pueda afectar a nuestros pacientes. Son pacientes muy críticos y no nos interesa desde luego para nada que pueda haber cualquier tipo de error. Porque Celia, es duro este trabajo. Es duro. No es de una de las unidades. Es duro, pero es muy bonito. Es un trabajo que engancha. El personal que tenemos en la unidad es un personal que, a pesar de los momentos difíciles, tanto desde el punto de vista de los pacientes o los familiares que pasamos situaciones difíciles, es un personal muy motivado, porque la verdad que el trabajo es un trabajo muy bonito a la larga. O sea, al final tienes recompensas, muchas recompensas, en pacientes que luego vienen a visitarte, que han salido estupendamente, las familias. La verdad que luego es un trabajo bonito, pero es muy duro. Pues vamos a seguir, Celia, conociendo un poco lo que es el servicio y sobre todo conociendo los protocolos que tenéis no solo con los pacientes sino con las familias. Con las familias, desde luego es importantísimo. O sea, tú llegas aquí y resulta que dejas a tu paciente, no lo ves durante un rato hasta que se les hace un montón de cosas y la familia está fuera y no sabe qué es lo que está pasando dentro de la unidad. Entonces, lo que hacemos es rápidamente que una de las compañeras, la técnico de cuidados auxiliares de enfermería, mientras la enfermera y el médico están actuando en ese paciente, sale de alguna manera a reconfortar a esa familia, a decirle que esté tranquila, que no pasa nada, a tener una comunicación fluida, que es lo que nos interesa, para que la familia que esté fuera, porque hay que tratar también el aspecto emocional de esa familia. O sea, nosotros tratamos con todos nuestros cuidados tecnológicos y científicos al paciente, pero luego no dejamos de tener nunca en cuenta lo de las familias. Entonces hay una protocolización de atención siempre a la familia, a pesar de que estemos pendientes siempre del paciente, y desde el momento que llega, luego se permite, una vez que ya el paciente está estabilizado, entra a ver a su familiar y luego ya tienen unos horarios de visita, que intentamos que sean lo más flexibles posible, siempre teniendo en cuenta la situación. Estamos en una unidad de críticos y hay veces que hay que decirles tiene que salir o tiene que... pero intentamos flexibilizar ese horario, porque entendemos que la preocupación les crea cierto estrés a esa familia, que necesitamos que no esté estresada, que lo que necesitamos es que esté tranquila. Se ha conseguido, ¿no?, que las familias puedan entrar. Las familias entran, que en el otro hospital, por ejemplo, teníamos una ventanita muy pequeña a través de la cual me parecía una cosa tremenda tener que ver a tu familiar desde ahí, pero ahora entran, están aquí, tocan a su familiar, le dan la mano, hablan con él. Nosotros además insistimos desde la enfermera que está dentro de la habitación en la visita, que hablen con su familiar, porque nuestra voz no la reconoce, pero aunque esté de alguna manera sedado o que esté dormido, es importante también el hablarles al paciente, que les hablen, y eso también reconforta mucho a la familia, que ellos puedan estar al lado de su familiar. Pues Celia, gracias por atendernos y seguimos conociendo la UCI. Gracias. Gracias. 8 residentes están ahora mismo en la especialidad, en la unidad de cuidados intensivos. María está aquí quitándose ese protocolo, esa bata desechable, porque está atendiendo a un paciente. Ella está terminando la especialidad en la UCI. María, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, estudiaste la carrera en Valladolid, ¿verdad, María? Pero sí, quisiste venir a Burgos para estudiar esta especialidad. ¿Por qué? Pues, a ver, Burgos, yo la verdad, el planteamiento de qué especialidad elegir es bastante difícil, porque acabas la carrera y muchas veces pues no sabes cuál es tu especialidad, porque es una decisión muy importante. Y bueno, pues me planteé la UCI cuando todavía nunca me lo había planteado a lo largo de la carrera. Simplemente, bueno, pues unas prácticas de UCI durante la carrera y poco más, y era una especialidad muy desconocida para mí. Cuando me lo planteé, pues visité distintas UCIs de Castilla y León y de otras comunidades incluso. Y bueno, y Burgos desde el primer momento me atendieron muy bien, me recibieron, me enseñaron la unidad desde el principio, y siempre, aunque visitaba otras UCIs, me gustaba el trato que había recibido aquí, me llamó mucho la atención. Y luego a nivel de calidad asistencial es una UCI muy completa, que eso para los residentes que nos formamos en esta especialidad ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Ya estoy justo en la recta final, me queda nada, el 19 de mayo acabo mi especialidad y es un cambio de etapa. Son 5 años nuestra especialidad, es una especialidad
dura, es totalmente enfocada al manejo del paciente crítico, son 5 años exclusivos para enfrentarnos a la patología del paciente crítico. La UCI, uno de los servicios más duros de aquí del hospital, porque bueno, tienes que conocer historias, los pacientes están muy críticos. ¿Cómo has hecho también o cómo hacéis para no llevaros esto al terreno personal? Pues al principio, cuando empiezas la residencia y ves situaciones impactantes, sí, siempre te acuerdas de cuando era residente más pequeña, ¿no? Cuando hemos empezado, recuerdas ese primer politraumatismo de un chico joven. Eso sí que luego te acompaña a lo largo de aquella experiencia, aquella información, la primera información tan dura que viviste en ese momento a esos padres. Luego, desgraciadamente, es nuestro trabajo, ¿no? Es un trabajo duro que nos puede afectar al terreno personal, pero nosotros lo intentamos vivir como profesionales. Entonces intentamos no llevar los problemas a casa, porque claro, son situaciones muy críticas y muy duras que vivimos aquí. Pacientes que están controlados en las 24 horas del día en esta unidad de cuidados intensivos, a través de las cuales, a pesar de que las enfermeras o las auxiliares no estén en los box, están controlados continuamente. Está aquí, perdona que te interrumpa, el doctor José Antonio Fernández Ratero, jefe de servicio de esta unidad. José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito. Acabamos de hablar con María, una de las residentes que están en esta unidad. Nos explicaba el buen trato y la formación, sobre todo, que les dais, José Antonio. Bueno, yo me formé en esta unidad, entonces evidentemente, pues claro, todo lo que pueda decir de ella será bueno en el sentido de la formación. Siempre ha sido un reto, ¿no? El formar a los médicos que deciden elegir la Plaza de Burgos como sitio para formarse en medicina intensiva, y todos los que vienen por aquí, pasan por aquí, pues intentamos que aprendan lo máximo posible, porque el tiempo es corto. Aunque se parece de 5 años un mundo, se nos suele quedar corto. Comentabas, hay que aprender diferentes ramas, diferentes especialidades. ¿Cómo es el equipo de la UCI? El equipo de la UCI se compone en este momento de 13 médicos. La plantilla orgánica de la UCI son 13 médicos, que nos organizamos en las horas del día, de manera que entre 13 especialistas tenemos que cubrir los 365 días del año, sabiendo que esa atención es exactamente igual las 24 horas del día. Igual el día de Nochebuena, que el día de Nochevieja, que el día 14 de marzo. Es decir, todos los días del año tienen un componente que es totalmente desconocido, es algo que no sabemos lo que va a surgir, no sabemos qué tipo de urgencias va a haber, pero tenemos que estar preparados para atenderlas. Y todos los días tenemos unos 4 ingresos diarios, más los pacientes que tenemos ingresados, que suponen pues cerca de 1.300, 1.350 enfermos todos los años que tenemos que intentar sacar adelante. De esos 1.300 pacientes, la supervivencia que habitualmente manejamos es en torno al 88-87%. Es decir, la mayoría de los pacientes que ingresan en cuidados intensivos salen adelante, que es algo que siempre, cuando ese término de está en la UCI, parece que es lo contrario. La UCI viene los pacientes que tienen que ser recuperados y pensamos que van a serlo. José Antonio, llevas más de 20 años en este servicio. ¿Cómo comenzó la UCI? Bueno, podríamos considerarlo con facultativos prestigiosos. Claro, ese es un aspecto muy entrañable, vamos a decir, para nosotros. Es decir, la UCI de Burgos surge en los primeros años de la especialidad. Cuando a finales de los años 70 se plantean hacer una especialidad novedosa para Europa, que es la especialidad de medicina intensiva, un grupo de gente que piensa que el enfermo crítico tiene unas características especiales y que hay gente que se tiene que dedicar a esto de forma específica, crean la especialidad. Y en ese grupo de gente se encontraba el fundador de esta unidad, que fue el doctor Martín de Frutos. El doctor Martín de Frutos se viene de La Paz con un grupo de gente que él elige y que son pues el embrión de esta unidad. Aparte de esa gente, elige a otros facultativos que se habían formado, otros Valdecilla, gente muy buena, con muy buena formación, que son los que en su madurez asistencial nos van formando a nosotros, a la generación que estamos ahora. Entonces, esa inercia de los primeros años fue muy buena. Ellos tenían muy integrados los conceptos de medicina, los conceptos de anestesia, aprenden los conceptos del paciente crítico, y eso nos lo transmiten a nosotros, a lo que nosotros le añadimos un aire más de medicina interna, que es lo que nosotros luego aportamos en los siguientes años. De manera que nuestra unidad es la fusión de 2 generaciones
que ahora se está produciendo el relevo generacional y que en este momento pues hace que hayamos podido aglutinar todos esos conocimientos y lo estemos nosotros intentando transmitir a la doctora Jero, al doctor Montero y a todos los residentes que están viniendo por detrás. Son muchos años, la evolución yo creo que ha sido abismal, sobre todo para la seguridad de los pacientes, ¿no? Sí, pues me resulta llamativo que conozcas el término, pero es exactamente lo que la Organización Mundial de la Salud ahora está insistiendo, es seguridad del paciente. Cuando un paciente ingresa a un hospital, tiene una serie de riesgos inherentes a la práctica médica, a la práctica clínica. Nosotros, el trabajo que estamos desarrollando en estos años en la unidad viene derivado del éxito de las campañas que hicieron en Estados Unidos para una serie de cosas sencillas que mejoraron muchísimo lo que llamamos la morbilidad, la mortalidad y que eran tremendamente baratas. Era hacer las cosas bien simplemente, tener una buena coordinación entre las auxiliares, los médicos, las enfermeras, es decir, todo el grupo que trabaja aquí, incluso con el resto del personal, todo el mundo colabora en esa seguridad de los pacientes. Pues José Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido, un servicio pues con esfuerzo, con efectividad, con rapidez, un servicio también muy duro, pero que tiene también sus momentos gratificantes. Gracias por habernos atendido. Seguimos conociendo más servicios del Hospital Universitario de Burgos. Muy amable, gracias, muchas gracias.